Ser inmigrante tiene un proceso psicológico muy particular y tiene peligros muy particulares. Aquí te explico qué es ese proceso y cómo cuidar de tu salud y de tu integridad física sobre todo. Si has sido inmigrante porque has salido de tu pueblito a una ciudad, tu ciudad a otra ciudad o a otro país, este episodio es para ti. Y vas a escuchar que digo mis queridas mexicanas y que está en femenino porque está hecho, fue parte de toda una semana de prevención de la violencia dentro del grupo de mexicanas alrededor del mundo. Que lo disfrutes, que aprendamos juntas y por supuesto, si quieres escuchar esto solamente en audio, lo vas a encontrar en el podcast Armonía Emocional. Y si quieres escuchar historias de gente que ha atravesado algo emocional y ha salido adelante, te recomiendo nuestro podcast Inspírame. Y si tú hablas inglés, no dudes en ir a visitar en Spotify, en Apple, en todos lados, el podcast Emotions in Harmony. Por lo tanto, te dejo esta presentación, que la disfrutes tanto como yo la disfruté. Estás escuchando Armonía Emocional. Soy la doctora Carmen Román y te ayudaré a entender tus emociones, ideas y tus relaciones para que desarrolles una mejor versión de ti y así vivir una vida más plena y feliz. Exploraremos temas interesantes con entrevistas a expertos en el campo de la psicología. Prepárate para emprender un viaje de autodescubrimiento. Esto es Armonía Emocional con la doctora Carmen Román. Hola, mis queridas amigas mexicanas. Estamos dentro de la semana de la prevención de la violencia. Soy la doctora Carmen Román con el tema de los inmigrantes, las inmigrantes, en este caso nuestras queridas mexicanas que van a todos lados, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de los Estados Unidos y cuando se trata de países de otro idioma. Vamos a hablar hoy de cómo quedarte segura, de cómo quedarte contenta, cómo hacer la mayor de las experiencias posibles en tu proceso de migración y sobre todo que estés emocionalmente segura. Soy Carmen Román, soy psicóloga clínica en México por 28 años y tengo 8 años trabajando en California con víctimas del crimen e inmigrantes en español. En general tengo los 28 años trabajando con abuso sexual, solo que al cambiarme de país empecé a trabajar para un programa que atiende específicamente víctimas del crimen en el estado de California. Desafortunadamente, los índices de crimen son muy altos, especialmente para migrantes, y es por eso que estamos hoy aquí, para hablar de eso, de cómo puedes prevenir que tú no seas parte de esas estadísticas. Y si ya eres, bueno, pues que sepas cómo salir de eso de la mejor manera, ¿verdad? Pues vamos a hablar de qué es ser inmigrante. Pensamos que ser inmigrante es mudarse de un país a otro, ¿verdad? No necesariamente. Vamos a incluir en esta definición de inmigrante, para efecto de este programa, toda aquella persona que se ha movido de su país de origen, de su lugar de origen, de su pueblito de origen a una ciudad, de una ciudad a una ciudad más grande, dentro de su propio país o que se ha movido a otro país y que se ha movido con la intención de vivir en otro lugar. Voy a dividirlo en dos. Vamos a hablar de los peligros que tiene alguien que se ha movido que se ha ido a otro país o a otro lugar de manera legal o dentro de su propio país, como ya lo habíamos hablado, que se ha ido de manera legal. Y vamos a hablar de los peligros. Y los mismos peligros aplican para alguien que se ha movido de manera ilegal, solo que hay peligros todavía extra. Entonces, la primera parte que vamos a hablar es si tú te has movido de manera legal, si no tienes el problema de que te está buscando la policía para sacarte del país. Estos son los peligros que vas a encontrar. Es posible que no conozcas las leyes del nuevo país. Por lo tanto, es difícil que sepas en qué momentos estás de manera legal, ilegal, qué estás haciendo de manera legal o ilegal al manejar, al moverte, al pedir un empleo, al aplicar para la escuela, para hacer cosas. Entonces, el desconocimiento de las leyes te hacen más vulnerable. El desconocimiento de las costumbres
del lugar a donde vas. La falta de información acerca de las costumbres te puede meter en problemas sociales y también problemas legales, por supuesto, y problemas de relación. Entonces, ir a donde vayas y entrenarte en las costumbres que hay en ese lugar te conviene muy bien. De hecho, hay estudios que dicen que cuando nosotros nos insertamos en un nuevo lugar, tiene que ver el grado de felicidad que tenemos en el nuevo lugar, tiene que ver con el grado de felicidad que tenías en el lugar anterior. Así es que si tú creías que te estabas moviendo para desaparecer tus problemas o para dejar de tener los desafíos que tenías, normalmente se van a multiplicar. Es como cuando estamos solteras y pensamos que cuando venga el indicado y nos vamos a casar todo va a estar perfecto. Igualito, ¿verdad? O cuando dices, no tengo hijos y cuando tenga hijos todo va a ser perfecto, igualito. O cuando dices, voy a ser más feliz cuando tenga ese empleo, lo mismo. Cuando te mudas de un lugar a otro sin resolver tus problemas emocionales, tus formas de relación, tu forma de disfrutar la vida, las estadísticas dicen que al llegar allá se te va a complicar las cosas y vas a tender a disfrutar menos. La gente que sabe hacer amistades en su lugar de origen, que sabe pasársela bien, que sabe ser agradecida, que sabe triunfar, que sabe trabajar, se va a mover a otro lugar y lo va a hacer también muy bien. Entonces, en este sentido, las estadísticas nos ayudan mucho a decir, am, si yo ya fui, si yo ya hice, si yo ya triunfé, lo más seguro es que lo voy a hacer. Solo es cuestión de tiempo. Y fíjate que más o menos en las observaciones, no nada más en las estadísticas, sino en las observaciones en mi trabajo, más o menos una persona que se tarda 12 años, entre 10 y 12 años, a llegar a su nivel profesional, cuando había un nivel profesional antes, a su nivel de carrera. Entonces, esto requiere paciencia, ¿verdad? No es que vas a llegar y van a estar las puertas abiertas, o tal vez sí, tal vez te moviste a otro lugar porque te invitaron de manera profesional y entonces aún así toca que empieces a adaptarte al nuevo lugar. La otra forma es la mala interpretación del idioma. Y tenemos muchas historias, desde me equivoqué porque no entendí dónde estaba la señal del baño de hombres y mujeres y me metí al de hombres. Ah, mm, usé un líquido en la casa que no debiera de usar y me quemé las manos. ¿Sí? La mala interpretación del idioma lleva a las personas a riesgos que normalmente no estarían. Y curiosamente, en el 2010 se hicieron una investigación a ver qué porcentaje había de personas por raza. Qué tanto las personas por raza estaban en problemas incluso fatales, en accidentes fatales de trabajo. No nada más en accidentes de trabajo, sino en muertes. Y los latinos estuvieron con un porcentaje mucho más grande, esto es en los Estados Unidos, estuvieron mucho más grande en peligro y hubo más muertes combinado con los blancos y los de raza afroamericana. ¿Por qué los latinos? ¿O por qué los latinas en este caso? ¿O por qué las mexicanas tendrían más vulnerabilidad a los accidentes de trabajo? Porque una es el idioma, dos, a veces, muchas veces, yo he visto que mis compañeras hacen muchas cosas para no aprender el idioma nuevo. Hacen muchas cosas para vivir de manera confortable en su propio idioma, ¿verdad? Y entre más quieras vivir en tu propio idioma, si estás en un país de otro idioma, más te expones a peligros, ¿sí? No leíste bien la etiqueta, no seguiste las instrucciones. A veces no estamos acostumbrados en países de primer mundo. Hay muchas cosas que van exactamente en orden como te lo dicen. Y nosotros pensamos, a veces pareciera como si están bromeando, ¿verdad? Eso de ponerme la máscara ahorita para salir e ir y ser mesera en el restaurante, o eso de ponerme la máscara para ir de compras, no tiene sentido. Yo no creo en las máscaras, por lo tanto yo no me los pongo, dicen algunas de las personas con las que trabajo.
y obviamente son las que más se infectan. Y si traducimos esto en general a las cosas de trabajo, serán las que no se ponen los guantes, serán las que no se pusieron los zapatos antiderrapantes, serán las que movieron uno de los cajones de arriba que está lleno de pescado en la hielera ahí arriba en un restaurante y lo bajan y se lo echan en la cabeza. Y te estoy contando historias que he trabajado con mis clientes que son historias reales. ¿Será que moví algo? ¿Será que no me puse guantes para cocinar? ¿Será que prendí la estufa sin leer las instrucciones? Entonces, si te fijas, a veces tiene que ver con esa ligereza que tenemos en nuestros países latinos y esa ligereza es muy linda. No me lo tomes a mal, es una ligereza bastante linda porque nos permite ser más frescos y más improvisar, ¿verdad? Pero cuando se trata de seguridad industrial, estamos más en riesgo. Seguramente las estadísticas por eso están más altas. Otra es cuando se trata de estar en relación, comunicando los peligros, nosotros estar comunicándonos con los jefes, nos cuesta más trabajo. ¿Por qué? Porque somos inmigrantes, porque nos cuesta trabajo hablar o porque no sabemos que tenemos más derechos en comparación con nuestros países de origen. Mi querida Brenda, voy a usar uno de tus ejemplos que decía Brenda, es que cuando yo llegué a este país y sabe uno que si no le gustó el plato en el restaurante lo puede regresar, ¿verdad? Entonces, acá sí lo puedes regresar y de hecho te tienen que atender, dar otro plato o quitarlo de lo que te van a cobrar o lo que sea. Y en nuestros países a veces eso no sucede. Es lo mismo en los trabajos. Cuando tú dices en un empleo, yo me estoy lastimando, la computadora está a un nivel que no está al nivel visual, me estoy lastimando el cuello o estoy más de 8 o 15 horas, etcétera. También lo que hacemos es que a veces somos los latinos, yo siempre digo, nosotros exportamos lo mejor de nuestro país hacia afuera. A veces somos los latinos los que trabajamos más duro, más horas, los que tenemos menos cuidado con nuestra salud emocional, física, o los que ponemos todo para que la empresa salga adelante y el proyecto salga adelante. Y eso hace que también haya más accidentes de trabajo porque hay más distracciones, estás más cansado, se te pasó por aquí atender tu ansiedad, el trauma, la depresión, etcétera. Por cierto, cuando te cambias a otro país o cuando eres inmigrante, hay una partecita de ti que empieza a vivir en ese momento. Entonces, esa partecita de ti tiene la edad que tienes tú en ese lugar. Por ejemplo, yo tengo 13 años viviendo en California. Hay una partecita de mí que tiene 13 años. Por más que yo quiera que corra, que aprenda, que tome decisiones como adulta, solo tiene 13 años. Si tú tienes 2 años o 3 años viviendo en este país, hay una partecita de ti que tiene 3 años emocionalmente hablando. Tiene 3 años, tiene 4 años. Entonces te asusta, obviamente como una niña de 3 años, te va a asustar ir a tomar el autobús, moverte en el aeropuerto de manera natural, ir a comprar un carro nuevo, saber cómo comprar una casa, saber cómo pedir un empleo, cómo portarte en una entrevista, cosas que en tu país tú tienes 30 y en tu país ya lograste esa experiencia, ¿verdad? Ya te puedes mover como una mujer de 30, pero en el país nuevo no es así. Entonces toca que tengamos una paciencia infinita con nosotros mismos o con nosotras mismas. Toca que tengamos exactamente autocompasión, que digamos, calma, puedo tratarlo de nuevo, puedo aprender de nuevo, o te voy a pasar el dato. Yo tenía algo que le llamaba yo mi terapia de sofá. Y mi terapia de sofá era cuando ya no entiendo, cuando el inglés ya se me está estallando la cabeza, cuando solo quiero hablar español y ya no me sale ni el español ni el inglés, entonces es tiempo de irme a subir al sillón.
Y entonces me venía a mi sillón, me subía y nada me sacaba de aquí hasta que estaba emocionalmente estable de nuevo. A lo mejor me tardaba 10 minutos, a lo mejor me tardaba 3 horas, ¿verdad? Esa era mi terapia de sillón. Y alguna vez en el doctorado me tuve que salir de las clases e irme porque no entendía muchas cosas. Tener esa paciencia, tener ese amor con nosotras mismas, nos ayuda a funcionar mejor porque dices, basta, ya sé, ya conozco esa parte. Entonces sé que si estoy, por ejemplo, en una relación con una persona que es extranjera y en este momento quiero discutir, no me va a salir. Además, si me sale no me va a entender porque lo voy a decir en mi idioma, ¿verdad? Entonces, tengo que regresarme, tener paciencia, etcétera. Ayuda mucho cuando eres inmigrante en familia. Cuando vas en familia, bueno, pues tienes a alguien con quien platicar y con quien sortear las cosas nuevas. Cuando eres inmigrante tú solo o tú sola es un poco más difícil, ¿verdad? También hay que estar pendiente de estar conectada con nuestras redes en nuestro lugar de origen. No hablo de las redes sociales también, hablo de la familia, de las amistades, etcétera. El seguir conectada con tu familia te hace que tengas infinitamente más posibilidades de triunfar. Porque puedes regresar al final del día corriendo con tu mamá y decirle, mira, me pasó esto, mi jefa me dijo esto, o no me entendieron, ¿verdad? Y entonces, claro que sí, Betty dice, la autocompasión es un tema clave. La autocompasión es lo que te va a hacer navegar todos los días. Paciencia, amor, tranquilidad. Por eso te digo, si tienes 3 años en el nuevo lugar, quiero que sepas que para muchas cosas te vas a portar como de 3 años. Vamos a parecer tontas, lentas, etcétera, ¿verdad? Exacto, vamos a parecer muy lentas. Las demás personas ya supieron cómo subirse al camión, ya supieron cómo moverse, y yo todavía no entiendo cómo comprar el boleto. Sí, así es. Por eso se llama ser inmigrante, ¿verdad? Entonces, 10 años. Las estadísticas dicen que emocionalmente toma 10 años para que la persona se sienta como en casa. Y estamos hablando, todavía aquí, estamos hablando de los asuntos legales, ¿verdad? De cuando te moviste de manera legal. Cuando te moviste de manera ilegal, pueden pasar 30 años y tú todavía no te sientes como en casa porque algo está roto en el sistema. A veces no está roto contigo, a veces está roto en el sistema porque no tiene un sistema de absorción de la gente que llegó y se quedó para bien, ¿verdad? Entonces te toca navegar ese sistema también. Te haces más vulnerable cuando eres inmigrante a los abusos. Te haces a los abusos físicos, emocionales, espirituales. ¿Por qué te haces más vulnerable? Por lo que venimos diciendo, porque hay reglas, cultura, cosas de la cultura que no conoces y entonces te confías a que alguien las va a traducir para ti. Si tienes una nueva pareja, que muchas, por ejemplo, personas vienen, mujeres se casan con personas de los militares, ¿no? Las esposas de los militares. Y entonces viven en su mundo encerradas y el esposo es el que traduce para todo, es el que ordena por ellas en el restaurante, es el que tiene las cuentas de banco, es el que... ¿Te fijas cuánta vulnerabilidad tenemos? Te pones de riesgo. Y lo mismo pasa con las esposas en las personas que vienen de la India. Hay muchas esposas que no saben cuánto gana su esposo, cómo distribuye el dinero, cómo tiene las cuentas de banco, etcétera. Estás susceptible a la violencia doméstica de manera muy grande. Entonces, en cuanto te muevas del país, en cuanto te muevas a otro lugar, entre más te enteres de cómo se gana en la familia, de cómo hay recursos afuera, entre más te iguales con tu pareja para tomar decisiones, menos vulnerable eres a la violencia doméstica, ¿verdad? ¿Y por qué hablo de las mujeres? Porque a veces los hombres tienen, o la persona que es la que trabaja, puede ser hombre o mujer, tiene la obligación de hablar el idioma. Se forza a hablar el idioma y se forza a navegar afuera y vive también, es vulnerable a la compañía, a los compañeros de trabajo, etcétera,
pero aprende a navegar más rápido que la persona que se queda en casa, ¿verdad? La persona que se queda en casa aprende menos rápido. Entonces, las estructuras sociales y de pensamiento que promueven el racismo también es otra fuente de peligro. Aprende a identificar dónde están las fuentes de racismo y cuáles personas son más propensas a hacer racismo hacia tu tipo de raza. No se trata de ir por la vida viviendo y diciendo todo en la vida es racismo, ¿verdad? Porque, bueno, sí, es cierto, hay racismo y no podemos hacer nada por ellos, pobrecitos, quien sienta que mi color de piel, mi acento o mi presencia le hace que no respire, ¿verdad? Yo así lo nombro como no respiran. Bueno, pues no puedo hacer nada por ellos, pero sí puedo hacer algo por mí. Y puedo o removerme de la situación o tratar de encontrar una forma de enseñarle otra parte de mí y si no aprende, bueno, pues ¿qué más le puedo hacer? Pero si yo puedo no estar bajo su mando, si yo puedo en vez de esa empresa aplicar a la otra, si yo puedo en vez de en esa escuela tener a mis hijos, meterlos a la otra, ¿verdad? Entonces es mucho mejor. Es importante que tengas los ojos abiertos, positiva, ¿verdad? Emprendedora, luchona como somos las mexicanas y teniendo los ojos abiertos a los peligros. Porque cuando nos vamos con un pensamiento optimista pero ciego, vamos diciendo no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, y se va acumulando tu nivel de estrés interno, porque de todos modos recibes la violencia y de todos modos la absorbe tu cuerpo. Entonces se trata de ponerle de frente, ponerle el nombre a lo que es, ¿no? Hay diferencias culturales también, ya lo habíamos mencionado. Ahora vamos a hablar de la inmigración ilegal. ¿Verdad? Ya dijimos esto, todo esto tiene que, todo lo que te dije aplica para las inmigrantes ilegales. Sin embargo, ser inmigrante ilegal tiene muchas otras capas de violencia. Por ejemplo, eres susceptible a los coyotes que abusan. Tú haces un arreglo con el coyote para que puedas tú pasar de, si es que vas a pasar de un país a otro, ¿verdad? Incluso de una ciudad a otra. Si haces un arreglo económico con alguien y esa persona te pone, tú estás vulnerable de lo que la persona quiera hacer. Y aquí es donde yo, como terapeuta, colecciono historias, donde hay violaciones, abusos físicos, extorsiones, de todos modos, aunque ya me pagaste $10,000 o $20,000, si me da la gana ahorita te pongo la pistola y si tu familia no me pone otros 20,000 en el banco, no te suelto. Y de todos modos, si te suelto, te voy a soltar como me dé mi gana, ¿verdad? Y en las condiciones que me dé mi gana. En el momento en que pasas de manera ilegal, en ese momento te pones en las manos de lo que sea. Y tú crees que van a venir los policías a defenderte. No, porque los policías también a veces hacen abusos hacia nuestras inmigrantes indocumentadas. Entonces, es importante que sepas que tienes derechos entre llamar o no al policía, yo mejor me arriesgo y llamo al policía, ¿verdad? A lo mejor no me sale bien, pero por lo menos hay dos que se peleen entre ellos, ¿no? Entonces, los coyotes que abusan las condiciones inhumanas de transporte, como caminar por la montaña, caminar por el monte, andar nadando en aguas sucias, dice una de mis personas con las que trabajo, el número de muertes que vi se vuelve tan familiar, ¿no? O nos tenemos que poner en bolsas de plástico si estamos menstruando para que los coyotes, literalmente los coyotes animales, no las personas, los coyotes no huelan y no sigan a nuestro grupo y nos quieran morder. ¿No? Entonces, es un peligro tras otro, ¿no? Si tienes a alguien que ha pasado de manera ilegal, ya te lo podrá contar. Cuando viajas de manera ilegal, eres el blanco de los carteles de drogas, porque los carteles de drogas buscan quien haga el transporte de la droga y normalmente son los indocumentados. Y a ellos les importa muy poquito si es que tú vas a vivir para pasar al otro lado o no. A ellos les va a importar su mercancía, ¿verdad?
los peligros propios de las condiciones climáticas, porque o hace mucho calor, o hace mucho frío, o no tienes agua, o no tienes los alimentos necesarios, y a veces tú piensas y planeas para un viaje de 5 días, pero esto se convierte en un viaje de 30 días o de 40 días, y no alcanzas a sobrevivir con lo que tienes, ¿verdad? Y los peligros de la salud personal. Si tú ya tienes una salud eh, débil, si tú ya tienes algo, un problema de salud como el corazón, la respiración, etcétera, se va a agravar todo en tu proceso. Eso es la pasada. Si lograste llegar y todo va bien, al llegar eres susceptible a muchos abusos porque no tienes un documento para trabajar de manera oficial. Y entonces cuando no tienes un documento vas a hacer muchas negociaciones que no están a tu favor. ¿Verdad? Te va a dar miedo, te va a dar, te va a dar miedo incluso hablar con la policía. En los Estados Unidos, si tú eres ilegal y recibes un abuso, quiero que sepas que es muy importante que contactes a la policía. Porque en los Estados Unidos, la mayoría de las veces, no todas, pero la mayoría de las veces se van a portar muy bien y van a hacer su trabajo contigo. Y somos realistas. No todas las veces, algunas veces también te van a maltratar, pero entonces tú sigues llamando a otra policía y a otra policía, ¿verdad? La mayoría de las veces hay muy buenas historias. Pocas veces sabemos que cuando somos inmigrantes o estás de manera ilegal, puedes llamar a la policía si hay un crimen, si alguien te hizo algo, te atacó, te golpeó, etcétera. Y la policía debe informarte, especialmente en California, que es donde yo vivo, es donde más enterada estoy. La policía debe informarte que tú fuiste víctima de un crimen y que puedes aplicar para beneficios del gobierno. Por ejemplo, si tú fuiste víctima de un crimen, sabemos que vas a tener trauma. Lo más seguro es que vas a tener un trauma que cargar. Y entonces el gobierno te autoriza 40 sesiones de psicoterapia de inicio para trabajar ese trauma porque fuiste víctima de un crimen, ¿verdad? Y eso en nuestros países no, no lo sabemos, ¿verdad? Eso no lo tenemos en nuestros países. Vas a tener, obviamente, como persona ilegal, vas a tener mucho que aprender acerca de tus derechos. Nunca, nunca te dé miedo hablar con un abogado, con una abogada. Los abogados no pasan información a, a, a migración, ¿verdad? Los abogados están para responder tus preguntas, especialmente los abogados de migración. Y Brenda, si nos haces el favor de pedirle a Deile que nos ponga el último episodio, hay un episodio del podcast que entrevistamos a una abogada de migración, te puede servir de algo. También te vamos a dejar aquí un enlace, el enlace del curso de ansiedad. Si tú tienes ansiedad, insomnia, te cuesta trabajo respirar, si has tenido ataques de pánico o te da miedo tu siguiente ataque de ansiedad, hay un curso que es de 7 días que es de mucho beneficio, es gratuito para que puedas tomar pasitos básicos para empezar a manejar tu ansiedad mientras consigues ayuda. No se trata de eliminar que consigas ayuda psicológica, sino simplemente que seas más consciente de cómo pedir la ayuda, cómo recibir la ayuda, dónde y cuándo es necesario para ti. Pero mientras tanto, son pasos que puedes hacer en casa que te ayudan a manejar y controlar tu ansiedad. Aquí están algunas de las soluciones, nos quedan 4 minutos. Aquí están algunas de las soluciones que tengo para ti, que ya las hemos venido mencionando a lo largo de los 40 minutos. Hay que quitarse la pena de pedir ayuda. No te dé pena absoluta. Acuérdate que mentalmente, emocionalmente, a veces estamos de la edad en que nos hemos movido. ¿Verdad? Entonces, no te dé ninguna pena pedir ayuda para entender el transporte, para entender un nuevo trámite en la nueva ciudad, para aplicar a un trabajo. Pregúntale a tus amigas. Oye, ¿tú qué haces? ¿Qué tipo de seguro médico compras? ¿Cómo hago esta plática? Practica. Déjame practicar contigo cómo voy a pedir este aumento de sueldo, etcétera. Mucho de nuestro trabajo, lo que hacemos la maestra Brenda y yo que está aquí, especialmente en el grupo de mujeres audaces, es ayudarles a ser independientes, emocionalmente y espiritualmente independientes para que vayan a triunfar, ¿sí? Cuando
tú dices, necesito ayuda y esto me duele y esto me lastima, abres muchísimas posibilidades para que la gente venga y te ayude. Entonces, pedir ayuda, hablar de tus experiencias de abuso con alguien de confianza es súper importante. Que hables con personas de tu confianza. Personas que van a querer, ¿verdad? Que van a saber cómo poder ayudarte, quererte, atenderte, o que van a tener una visión más clara, que no están perdidas ahí adentro de la situación, ¿verdad? Siempre que está alguien afuera tiene una situación un poco más clara. No te dé pena. Si te metiste en una relación de pareja y no funcionó, no te dé pena decir, esto no funcionó. Yo me voy a mi país, yo voy de regreso, o yo voy a buscar cómo quedarme en este país de otra manera. Pero cuando te da pena es cuando es más importante, ¿verdad? Muy bien. Am, el hablar de tus experiencias, el mantenerte en contacto con tus familiares en el nuevo país, eso ya lo habíamos hablado, y con tus amistades. Fíjate algo muy importante, el llevar un diario. El llevar un diario es súper importante. ¿Por qué? ¿Por qué llevar un diario? Porque te va a permitir que registres cómo vas avanzando, ¿verdad? Como dices, wow, el primer año que llegué me daba mucho miedo salir a la calle y manejar para llevar a mis hijos a la escuela. Y mírame, mira ahora, mi miedo es hablar con la directora, pero ya no me da miedo llevar a mis niños a la escuela. O mírame ahora cómo el lenguaje es mejor, ¿verdad? Normalizar los sentimientos de tristeza, de angustia o de nervios, ¿verdad? Normalizar los sentimientos de tristeza, de angustia o de nervios. Es normal. Es normal. El primer año, el segundo año, que te la pases llorando todo el día y mojando la almohada todas las noches, como decía mi amiga africana, ¿verdad? Decía, es que yo, Carmen, lloro todas las noches y mojo la almohada todas las noches. Sí, es normal porque estás en un proceso de adaptación y los procesos de adaptación duelen. Entonces, si tú lloras todos los 2 primeros años, tú no te preocupes. Es que te estás adaptando. Sigue caminando y sigue haciendo tu trabajo, que eso se llama ser inmigrante. A la larga, cuando pasen esos años, cuando pasen 2, 3 años o algo, tú vas a ser experta en ser inmigrante y vas a poder ir y venir tranquilamente entre una sociedad y otra. Estás ganando, estás creciendo de muchas maneras. Y lo que hablamos y recalcamos de nuevo es la paciencia contigo misma. Esa paciencia, ese amor contigo y con los tuyos que emigraron contigo, calma, que todos los días, todos los que se inmigraron contigo están aprendiendo, ¿verdad? Esa paciencia, ese amor y esa compasión a nuestros nuevos inmigrantes. Qué lindo sería que nosotras mismas, este grupo de mexicanas, podríamos recibir abierto, con los brazos abiertos a las nuevas gentes, ¿verdad? Y qué lindo sería que las gentes tomen y sepan valorar eso, no que se aprovechen, ¿verdad? Porque a veces escuchamos historias de ayudo a los inmigrantes y luego piensan que a mí, que yo tengo el dinero en los árboles y que se los puedo dar porque sí y no tienen ese valor de lo que yo he trabajado para yo tener lo que tengo. Exacto, ¿verdad? Entonces, se trata de ayudar y si somos inmigrantes nuevos en otro país, hay que valorar muchísimo cuando alguien nos da un plato de comida, nos da un consejo o recibe en su casa. Porque esas personas han pasado lo que yo he pasado y viceversa. ¡Wow! Es un tema muy interesante y podemos estar hablando horas y horas. Quiero ser respetuosa con los 40 minutos que se me han asignado. Estoy súper feliz de haber trabajado aquí con ustedes con este tema y nos da para mucho. Hemos llegado al final de un episodio más de este podcast Armonía Emocional. Escúchanos la próxima semana. No olvides visitar www.emotionsinharmony.org, donde podrás leer las notas del show, suscribirte al boletín y estar en contacto directo conmigo. Gracias por escucharnos.